Entonces, bueno, empecemos por presentarme. Mi nombre es Mónica Andrea González Madrid, soy fisioterapeuta. Hace 9 años tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Tengo una especialización igualmente en la parte de docencia universitaria. Dentro de mi experiencia les puedo contar que básicamente llevo unos 6 años en la parte precisamente de ergonomía en cuanto a nivel laboral en grandes empresas y también en la parte de prevención de algunas actividades sociomusculares. Okay. ¿Vale? Entonces, respondiendo a la primera pregunta que me estaban enfatizando sobre qué viene siendo la parte de ergonomía, es el estudio de la relación correcta del hombre hacia su puesto de trabajo. No solamente el puesto de trabajo requiere ser un puesto a nivel laboral. Nosotros tenemos actividades que tenemos para dar un rol social. En este caso, ustedes, los estudiantes, su rol social es ser estudiante. Entonces, en ese orden de idea es buscar esa correcta relación del ambiente donde la persona se encuentre en cuanto al mobiliario, en cuanto al factor de la luz, en cuanto a las actividades o a las superficies donde la persona tenga que movilizarse. Y pues en este caso, uno de los factores más importantes es el hecho de utilizar materiales para desempeñar su rol social, que viene siendo pues la parte de ser un estudiante. Entonces lo que uno quiere en ergonomía es buscar el incremento del rendimiento de una persona en cualquiera de sus roles sociales, sea estudiante, sea también trabajador, para que con el mínimo esfuerzo logre un mayor rendimiento. Y claro está, pues el punto de vista de nosotros como fisioterapeutas es cuidar o integrar o velar por el movimiento corporal humano desde la parte preventiva, que es el tema de la ergonomía. Sí. Con respecto a esto, ¿en su profesión ha tenido pacientes que hayan tenido alteraciones morfológicas en la columna? En la columna, sí, claro. Una de las características más importantes de estos pacientes que tienen alteraciones a nivel postural, dentro del análisis del puesto de trabajo, es la manipulación manual de cargas. Llámese manipulación manual de cargas el hecho de manipularlo hacia anterior, hacia posterior, hacia la parte lateral, y eso desencadena que la persona empiece a tener alteraciones o hábitos de postura que no son los correctos y empiezan a modificar su postura sin tener en cuenta esa ergonomía o esa armonía corporal. Entonces es normal encontrar personas con bastante cifosis dorsal cuando ustedes observan personas que tienen esa famosa joroba, o en algunos casos observamos también la famosa hiperlordosis por la manipulación igualmente del peso, que no es de una forma correcta. Okay. La otra pregunta sería, ¿conoce algún establecimiento o curso para una buena postura? Si conozco establecimientos o curso aquí en México. Ujú. No, o sea, yo llevo aquí exactamente un año pasaditas en México y no conozco algún curso o para que le podamos indicar exactamente a una persona el tema de higiene postural, sino de pronto el que brinda el profesional, ya sea el médico especialista en rehabilitación o el fisioterapeuta que tenga de pronto estos conocimientos en la parte de prevención y de higiene postural, que viene siendo pues una actividad básica de promoción y prevención de la salud, pero que existe un establecimiento como tal, no lo conozco. ¿Y cree realmente que es importante que en México esté esto de la educación de la higiene postural? Claro, es supremamente importante. Lamentablemente las personas son reactivas cuando ven que el 70% de los estudiantes están yendo a consultar por dolor lumbar, o cuando el 70% de sus trabajadores están incapacitándose porque tienen un dolor, ya sea o de la parte lumbar o de la parte a nivel del hombro. Ahí sí dicen, oiga, tenemos que hacer algo, contratemos a un fisioterapeuta, contratemos a alguien que le diga cómo debe la persona sentarse, cómo debe manipularse, manipular una carga,
cómo debe hacer sus actividades de la vida diaria y no deberíamos ser reactivos. Debemos generar prevención, porque cuando ya existe una patología es muy difícil que la persona pues vuelva otra vez a las condiciones de estar 100% normales dentro de sus actividades. Y si en los niños, que alrededor de los 7 a 12 años es cuando podemos potencializar todos estos músculos que fortalecen la postura estática, si no hacemos algo en ese periodo de los 7 a los 12 años, ya vamos a encontrar un adulto con escoliosis, un adulto con hipercifosis, un adulto que podemos observar que los hombros están demasiado hacia adelante y son adultos, tanto adultos jóvenes como adultos mayores, que llevan muchísimo tiempo con malos hábitos de postura y ya cuando tengan 40, 50 años, que aún son jóvenes, pues no pueden desempeñar sus actividades. Entonces debemos generar prevención. Lamentablemente, la cultura de hoy en día es ser reactivos y no generar prevención, pero sí es muy importante que lo podamos realizar. La otra pregunta diría, ¿considera que sea de suma importancia que en México se implemente la educación para una buena higiene postural? Sería muy relacionado a lo que les estaba comentando. El hecho de precisamente ser prevencionistas, también hasta capacitar al personal, porque de primera mano el profesional que está más cerca de los infantes, pues viene siendo su licenciado en cada uno de los establecimientos, sea de preparatoria o de primaria, vendrían también un hecho de capacitarlos a ellos, porque ellos son los que están el 100% al frente de las personas. Básicamente nosotros, como profesionales que conocemos el movimiento corporal humano, deberíamos estar relacionando como una especie de asesoría. Eso también significa que hay que tener un trabajo tanto multidisciplinario para que todos vayamos hacia el mismo objetivo de integrar desde cada punto de vista pues, la salud de las personas. Hablando del campo multidisciplinario, ¿a quiénes agregaría, aparte de los fisioterapeutas? Voy por ahí, por esa misma línea de lo que tú estás preguntándome. ¿A quiénes yo agregaría? Precisamente pues a los licenciados o a los profesionales en pedagogía. También llevaría pues todo el proceso de la psicología, ya que se ha podido determinar que los factores posturales no solamente se influyen por los materiales o elementos que tiene una persona, sino cuando hay alteraciones de conducta, la persona tiende a adoptar algo que no está correlacionado con una buena alteración postural. Entonces los psicólogos también tienen que ver muchísimo con este esquema. Está claro que si quiero apoyar un diagnóstico médico, los médicos, dentro de la parte de rehabilitación física para precisamente pues ir con un diagnóstico más claro dentro de la parte de medicina. Con respecto a esto, en su opinión, ¿qué piensa acerca de la mochila que hace un momento hablábamos con usted? Bueno, de la mochila, lo ideal o el peso correcto que uno debería manipular o los infantes que deberían manipular es no superar el 10% del peso, ¿listo? Entonces ahí tengo que pesar al infante, o sea, tengo que saber su percentil de tanto de estatura como de peso. Y si yo determino pues el peso y tomo un elemento como una pesa y coloco esta mochila y me doy cuenta que supera más allá del 10% de el peso corporal, pues inmediatamente tengo que reestructurar qué elementos sí son necesarios que carguen su espalda o qué elementos básicamente le puedo decir que deje en su lugar donde estudia o hasta en su casa y solamente utilice lo necesario. De esa mochila también requiero identificar el material que tiene para que sea un material consistente, no sea un material que permita que se mueva mucho el contenido de los libros, porque si el material no es fuerte y se empieza a mover como el contenido de lo que está ahí en la parte interna, también empieza la persona a cambiar o a modificar los hábitos de postura. Como otro tercer factor vendría siendo la relación de la educación, decirle cómo tiene que manipular o cómo tiene que colocar el asa, las asas de la mochila, porque muchas veces por moda o porque simplemente sienten comodidad, lo que hacen es aflojarlas tanto que le llega hasta la cola, hasta la parte de la cola. Entonces,
se supone que el peso no debe ser tan distribuido hacia inferior, debe ser lo más cerca que se pueda. Y con respecto a esto, ¿hay una diferencia entre que sea tanto femenino como masculino? ¿Ahí varía el peso? No, lo que te digo, lo ideal en el caso de los estudiantes es que tenga que ser por no superar el 10% del peso como tal, del peso corporal de lo que la persona tenga en general. Ya cuando vamos a extrapolar esa información a una persona que trabaja en la parte ya pues laboral, lo ideal es que siempre las mujeres manipulen la mitad del peso, pero a nivel de los infantes llega un punto precisamente en el crecimiento, en el proceso de crecimiento, de lo que yo les estaba comentando anteriormente. Alrededor de los 7 a los 12 años es donde yo tengo que potencializar esa capacidad de resistir o de tener un buen fortalecimiento de su espalda y pues obviamente evitar esos malos hábitos posturales que están dados como tal. ¿Podría decir algunos tips, opiniones o consejos acerca de cómo podríamos elaborar nuestra mochila? Esta mochila que ustedes deben o que quieren generar como una posible solución a muchas lesiones osteomusculares es realizar un estudio de campo. Pues, ¿a qué me refiero con eso? Buscar ese periodo de edad de los 7 a los 12 años, cada cuánto un infante está refiriendo un dolor en la región lumbar, un dolor que se puede irradiar a nivel de la cadera, un dolor que está irradiado a nivel de los hombros y muchas veces de la columna cervical. Y también el hecho de, bueno, es un poquito más específico, pero ojalá lo puedan ustedes precisamente integrar. ¿Cuáles son esas maletas o esas marcas de mochilas que normalmente compran? Para que ustedes analicen si tienen la característica de que las asas se puedan modificar, si tienen la característica de que el material es duro, o sea, que toda la maleta es fuerte. Educación. ¿Cómo tienen que tratar de que esas asas sean lo más cercano al peso del cuerpo y no tengan que llevarlo tan atrás como que si le llegara prácticamente hacia los pies? Decirle al infante qué libros o qué materiales como, no sé, bolígrafos, marcadores, cartucheras, sí tienen que implementar o sí tienen que llevar a clase o no. Eso tiene que ver mucho con el orden que la persona tenga y sepa la metodología de su estudio. ¿Listo? Y otro de los tips para también precisamente potencializar o evitar alguna alteración osteomuscular es indicarles actividad física a las personas. Lo ideal es siempre realizar pausas activas también en la parte laboral, en la parte, perdón, estudiantil. Ok, Lick, muchas gracias. Vale, chicas, espero que les haya servido la información que les estoy comentando y quiero también ver ese producto.